Pero cuando llegó la 90ª noche, ella dijo, y acto seguido hizo las abluciones rituales, se puso 7 trajes de lino recién planchados y tomó de la cajita un poco del electuario que contenía, y dio de comer al gamo aquel electuario, y en el mismo momento le tiró con fuerza del cordón mágico que le rodeaba el cuello, y al punto el gamo dio una sacudida y abandonando su forma de animal recobró su apariencia de hijo de Adán. Luego fue a besar la tierra entre las manos de la joven Camila y en acción de gracias le dijo, «He aquí, oh princesa, que me has salvado de las garras de la desdicha y me has devuelto mi vida de ser humano. ¿Cómo podría, pues, mi lengua darte gracias con arreglo a tus méritos? Cuando todos los pelos de mi cuerpo celebran con alabanzas tu benevolencia y tu generosidad, oh bienhechora». Pero Camila se apresuró a ayudarle a incorporarse y después de ponerle vestiduras reales le dijo, «Oh joven príncipe, cuya blancura se manifiesta a través de tus vestidos y cuya belleza ilumina nuestra morada y este jardín. ¿Quién eres y cuál es tu nombre? ¿Qué motivo nos hace el honor de tu venida y cómo has sido preso en las redes de mi hermana Latifa?» Entonces el príncipe Diamante contó a su libertadora toda su historia, y cuando hubo acabado de hablar él, le dijo ella, «Oh Diamante, renuncia por favor a la idea peligrosa y sin fruto que te asalta, y no expongas a los poderes desconocidos tu juventud encantadora y tu vida que tan preciosa es, porque está fuera de toda sabiduría el exponerse a perecer sin motivo. Mejor será que te quedes aquí y llenes la copa de tu vida con el vino de la voluptuosidad, porque aquí me tienes dispuesta a servirte conforme a tu deseo y a poner tu bienestar por encima del mío, obedeciéndote como un niño a la voz de su madre. Y Diamante contestó, «Oh princesa, el agradecimiento que hacia ti siento pesa tanto sobre las alas de mi alma, que sin tardanza debería hacer con mi piel sandalias y calzarlas en tus pequeños pies, porque me has revestido con la vestidura de la forma humana, sacándome de mi piel de gamo y librándome de los artificios de la hechicería de tu hermana. Pero hoy por hoy, si tu generosidad quiere llegar hasta mí, te suplico que me concedas sin tardanza licencia por algunos días, a fin de que consiga yo realizar mi deseo. Y cuando, merced a la seguridad que espero de Alá el Altísimo, regrese de la ciudad de Huacac, únicamente me ocuparé de darte gusto y de volver a ver tus pies mágicos, y con ello no haré más que cumplir los deberes de un corazón que sabe el agradecimiento. Cuando la joven vio que Diamante, a pesar de que ella seguía insistiendo para ablandarle, no accedía a lo que le proponía ella y permanecía apegado a su idea desesperante, no pudo por menos de permitirle partir. Así es que, lanzando quejas, suspiros y gemidos, le dijo, «Oh ojos míos, ya que nadie puede rehuir el destino que lleva atado al cuello, y puesto que tu destino es abandonarme a raíz de nuestro encuentro, quiero darte, para ayudarte en tu empresa, asegurar tu regreso y resguardar tu alma cara, 3 cosas que me tocaron en herencia». Y cogió un cajón que había en otro agujero del muro, lo abrió y sacó de él un arco de oro con sus flechas, una espada de acero chino y un puñal con el puño de jade, y se los entregó a Diamante, diciéndole, «Este arco y sus flechas han pertenecido al profeta Saleh, con él la plegaria y la paz. Esta espada, que es conocida bajo el nombre de Escorpión de Soleimán, es tan excelente que si golpeara con ella una montaña la partiría como jabón. Y por último, este puñal fabricado en otro tiempo por el sabio Tammuz es inapreciable para quien lo posee, porque preserva de todo ataque la virtud oculta en su hoja». Luego añadió, «Sin embargo, oh Diamante, no podrás llegar a la ciudad de Huacac, que está separada de nosotros por 7 océanos, como no te ayude mi tío Al-Simurg. Por eso acerco mis labios a tu oído para que escuches bien las instrucciones que van a salir de ellos en tu honor». Y se calló un momento y dijo, «Has de saber, en efecto, oh amigo Diamante,
que a una jornada de marcha de aquí hay una fuente, y muy cerca de esa fuente se encuentra el palacio de un rey negro llamado Tac-Tac. Y este palacio de Tac-Tac está guardado por 40 etíopes sanguinarios, cada uno de los cuales manda un ejército de 5.000 negros feroces. Pero el tal rey Tac-Tac será benévolo contigo a causa de los objetos de que te hago entrega, e incluso se portará contigo muy amistosamente, aunque de ordinario acostumbra a mandar asar a los transeúntes del camino y a comérselos sin pan ni condimentos. Y permanecerás 2 días en su compañía, tras de lo cual hará que te acompañen al palacio de mi tío Al-Simur, gracias al cual acaso puedas llegar a la ciudad de Huacac y resolver el problema de la clase de relaciones que hay entre piña y ciprés. Y como conclusión dijo: sobre todo, oh diamante, guárdate bien de desviarte ni en un pelo siquiera de lo que te digo. Luego le besó llorando y le dijo: y ahora que a causa de tu ausencia mi vida se convierte en desdicha para mi corazón, hasta tu regreso no sonreiré más, no hablaré más, y abriré sin cesar a mi espíritu la puerta de la tristeza. De mi corazón se elevarán suspiros constantemente, y ya no tendré noticias de mi cuerpo, porque sin fuerza y sin sostén interior, mi cuerpo no será en lo sucesivo más que el espejo de mi alma. Luego se puso a recitar estas estrofas: no rechaces mi corazón lejos de esos ojos de quienes está enamorado el narciso. Oh abstemio, no se deben desoír las quejas de los beodos, sino conducirlos de nuevo a la taberna. Mi corazón no podrá librarse del ejército de tu bozo, y como una rosa rota la abertura de mi traje no podrá zurcirse. Oh tiránica belleza, oh hermoso, moreno y encantador, mi corazón yace a tus pies de jazmín. Mi corazón de muchacha sencilla, en la tierna edad de la adolescencia, yace a los pies del raptor de corazones. Después la joven dijo adiós a Diamante, invocando sobre él las bendiciones y deseándole la seguridad, y se apresuró a entrar de nuevo en el palacio para ocultar las lágrimas que le cubrían el rostro. En cuanto a Diamante se marchó, montado en su caballo hermoso como un hijo de los Gen, y prosiguió su camino etapa tras etapa, preguntando por la ciudad de Huacac, y cabalgando de este modo acabó por llegar sin contratiempo a una fuente. Aquella era precisamente la fuente de que le había hablado la joven, y allí era donde se alzaba el castillo fortificado del rey de los negros, el terrible Tac-Tac. Y Diamante vio que, en efecto, las cercanías del castillo estaban guardadas por etíopes de 10 codos de altos, con caras espantosas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 911ª noche, ella dijo: el castillo fortificado del rey de los negros, el terrible Tac-Tac. Y Diamante vio que, en efecto, las cercanías de aquel castillo estaban guardadas por etíopes de 10 codos de alto, con caras espantosas. Y sin dejar que el temor invadiera su pecho, ató su caballo a un árbol que había junto a la fuente y se sentó a la sombra para descansar. Y oyó que los negros decían entre sí: vaya, por fin después de tanto tiempo viene un ser humano a abastecernos de carne fresca. Apoderémonos de esa presa a fin de que nuestro rey Tac-Tac se endulce con ella la boca y el paladar. Y acto seguido 10 o 12 etíopes de los más feroces avanzaron hacia Diamante para apoderarse de él y presentarlo en el asador a su rey. Cuando Diamante vio que su vida estaba realmente en peligro, sacó de su cinto la espada salomónica
y abalanzándose sobre sus agresores, expidió a gran número de ellos por la llanura de la muerte. Y cuando aquellos hijos del infierno llegaron a su destino, se enteró por correo de la noticia del rey Tac-Tac, quien, montando en roja cólera, envió al punto para que se apoderase del audaz, al jefe de los negros, el embetunado Mac-Mac. Y el tal Mac-Mac, que era una calamidad reconocida, se puso a la cabeza del ejército de embetunados, cayendo como la irrupción de un enjambre de abejorros. Y de sus ojos salía la muerte negra, buscando víctimas. Al ver aquello, el príncipe Diamante se irguió sobre ambos pies y le esperó firme de piernas, y silbando como una víbora cornuda, y mugiendo con sus anchas narices, el calamitoso Mac-Mac fue derecho a Diamante, blandiendo su masa destructora de cabezas, y la hizo voltear de tal manera que retembló el aire. Pero, en aquel mismo momento, el bienamado Diamante alargó su brazo armado con el puñal de Tammuz, y rápido como el relámpago clavó la hoja en el costado del gigante etíope, e hizo beber de un trago la muerte a aquel hijo de 1000 cornudos. Y al punto se acercó el ángel de la muerte a aquel maldito, llevándoselo a su última morada. En cuanto a los negros del séquito de Mac-Mac, cuando vieron a su jefe caer al suelo más ancho que largo, echaron a correr y volaron como los pajarillos ante el padre de Pico Gordo. Y Diamante les persiguió y mató a los que mató. Cuando el rey Tac-Tac se enteró de la derrota de Mac-Mac, la cólera invadió sus narices tan violentamente que ya no pudo él distinguir su mano derecha de su mano izquierda, y su estupidez le incitó a ir a atacar por sí mismo al jinete de los precipicios y barrancos, corona de los jinetes, a Diamante. Pero a la vista del héroe rugiente, el hijo negro de la empúdica de nariz gorda sintió aflojársele los músculos y revolvérsele el saco del estómago y pasar sobre su cabeza el viento de la muerte. Y Diamante, tomándole de blanco y disparando sobre él una de las flechas del profeta Saleh, con él la plegaria y la paz, le hizo tragar el polvo de sus talones, y de una vez envió a un alma a habitar los lugares fúnebres donde se ha aposentado la alimentadora de buitres. Tras de lo cual Diamante hizo papilla a los negros que rodeaban a su rey muerto, y abrió un camino recto a su caballo por entre sus cuerpos sin alma. Y de tal suerte llegó vencedor a la puerta del palacio en que había reinado Tac-Tac, y llamó en la puerta como un amo que llamara en su propia morada. Y la que salió a abrirle era una reina a quien había quitado su trono y su herencia aquel Tac-Tac de mal agüero. Y era una joven semejante a la gacela asustada, y cuya faz era tan picante que derramaba sal sobre la herida del corazón de los amantes. Y si no había ido más allá para salir al encuentro de Diamante, en verdad que era porque la pesadez de las caderas que colgaban de su talle frágil se lo habían impedido, y porque su trasero adornado de diversos hoyuelos era tan notable y bendito que no podía ella moverlo a su antojo, pues le temblaba su propio impulso, como la leche cuajada en la escudilla del beduino, y como la salsa de membrillo en medio de la bandeja perfumada con benjuí. Y recibió a Diamante con efusiones propias de una cautiva para con su libertador, y quiso hacerle sentar en el trono del rey difunto, pero Diamante se negó, y cogiéndole la mano la invitó a subir por sí misma al trono que Tac-Tac arrebató a su padre, y no le pidió nada a cambio de tantos beneficios. Entonces, subyugada por su generosidad, ella le dijo: «Oh hermoso, ¿a qué religión perteneces para hacer así el bien sin esperanza de recompensa?» Y Diamante contestó: «Oh princesa, mi fe es la fe del Islam, y su creencia es mi creencia». Y ella le preguntó: «¿Y en qué consisten, oh mi señor, esa fe y esa creencia?» Él contestó: «Consisten sencillamente en atestiguar la unidad con la profesión de fe que nos ha sido revelada por nuestro profeta, con él la plegaria y la paz». Y ella preguntó: «¿Y puedes hacerme la merced de revelarme a tu vez esa profesión de fe que torna tan perfectos a los hombres?» Él dijo:
consiste en estas únicas palabras: no hay más Dios que Alá y Mahomed es el enviado de Alá. Y quien quiera que la pronuncie con convicción en aquella hora y en aquel instante, queda ennoblecido con el Islam. Y aunque sea el último de los descreídos, al punto se torna en igual del más noble de los musulmanes. Y cuando hubo oído estas palabras, la princesa Asisa sintió que su corazón se conmovía con la verdadera fe, y levantó la mano espontáneamente, y llevando el índice a la altura de sus ojos, pronunció la shehada y al punto se ennobleció con el Islam. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 92ª noche, ella dijo: levantó la mano espontáneamente y llevando el índice a la altura de sus ojos, pronunció la shehada y al punto se ennobleció con el Islam. Tras de lo cual dijo a Diamante: oh mi señor, ahora que me has hecho reina y que me veo iluminada en la vida de la rectitud, heme aquí entre tus manos dispuesta a servirte con mis ojos y a ser una esclava entre las esclavas de tu harén. ¿Quieres, pues, haciéndome favor con ello, aceptar por esposa a la reina de este país y vivir con ella en donde te plazca, llevándola de séquito en la aureola de tu belleza? Y Diamante contestó: oh mi señora, tan querida eres para mí como mi propia vida, pero en este momento me requiere un asunto muy importante, por el cual abandoné padre, morada, reino y país. Y hasta puede que mi padre, el rey Shamshah, a la hora de ahora me llore como muerto o peor todavía. Y no obstante es preciso que yo vaya a donde me espera mi destino, a la ciudad de Huacac. Y a mi vuelta, inshallah, me casaré contigo, y te llevaré a mi país, y me refocilaré con tu belleza. Pero por el momento deseo saber de ti, si lo sabes, dónde se halla Al-Simurg, tío de la princesa Latifa, porque sólo ese Al-Simurg podrá guiarme a la ciudad de Huacac, pero ignoro su morada, no sé siquiera quién es, ni si es un genio o un ser humano. Así pues, si tienes algunas referencias del tío de Gamila, el precioso Al-Simurg, date prisa a participármelas, a fin de que vaya yo en busca suya. Y eso es cuanto te pido por el momento, ya que deseas serme agradable. Cuando la reina Asisa enteróse del proyecto de Diamante, se apenó en el corazón y se afligió en extremo, pero al ver que ni sus lágrimas ni sus suspiros podían disuadir de su resolución al joven príncipe, se levantó de su trono y cogiéndole de la mano, le condujo en silencio por las galerías del palacio y salió con él al jardín. Y era un jardín semejante a aquel de quien Rizwan es el guardián alado. Un seto de rosas formaban las avenidas, y el céfiro que pasaba por encima de aquellas rosas y parecía aventar almizcle, perfumaba el olfato y embalsamaba el cerebro. Allí entreabríase el tulipán embriagado con su propia sangre, y el ciprés se agitaba con todos sus susurros para alabar a su manera el canto cadencioso del ruiseñor. Allí corrían los arroyos como niños risueños al pie de las rosas que hacían rimar con ellos sus capullos, y arrastrando tras ellas sus pesados esplendores, a despecho de su talle frágil, que sucumbía bajo tan considerable carga, la princesa Asisa llegó de tal modo con Diamante al pie de un árbol corpulento, cuya generosa sombra protegía en aquel momento el sueño de un gigante. Y aproximó sus labios al oído de Diamante y le dijo en voz baja: ese que ves aquí acostado es precisamente el que buscas, el tío de Gamila, Al-Simurg el volador. Si, cuando salga él de su sueño, quiere tu suerte que abra el ojo derecho,
antes que el ojo izquierdo, es que le satisface verte, y comprendiendo por tus armas que te envía la hija de su hermano, hará por ti lo que le pidas. Pero si, por tu mala suerte y tu irremediable destino, es su ojo izquierdo el que primero se abra a la luz, estás perdido sin remedio, porque se apoderará de ti a pesar de tu valentía, y alzándote del suelo con la fuerza de su brazo, te tendrá suspendido como el pajarillo en las garras del halcón, y te estrellará contra el suelo, pulverizando tus huesos encantadores, oh querido mío, y haciendo entrar en su anchura la longitud de tu cuerpo deseable. Luego añadió, y ahora que Alá te guarde y te conserve y te acelere tu regreso al lado de una enamorada a quien ya asaltan los sollozos por tu ausencia. Y le dejó, para alejarse a toda prisa con los ojos llenos de lágrimas y las mejillas semejantes a flores de granado. Y Diamante esperó durante 1 hora de tiempo a que el gigante Al-Simurg, el volador, saliese de su ensueño, y pensaba para su ánima, ¿por qué se llamará el volador este gigante? ¿Y cómo, siendo tan gigantesco, puede elevarse sin alas por el aire y moverse de otra manera que un elefante? Luego, perdiendo la paciencia al ver que Al-Simurg continuaba roncando debajo del árbol con un ruido semejante precisamente al que produciría un rebaño de elefantes pequeños, se inclinó y le hizo cosquillas en la planta de los pies. Y con aquel contacto el gigante se convulsionó de pronto y batió el aire con sus piernas, lanzando un cuesco espantoso, y en el mismo momento abrió ambos ojos a la vez. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 93ª noche, ella dijo: se convulsionó de pronto y batió el aire con sus piernas, lanzando un cuesco, y en el mismo momento abrió ambos ojos a la vez, y vio al joven príncipe y comprendió que era el autor de la trastada hecha en su pie cosquilleado. Así es que, alzando la pierna, le soltó en pleno rostro una pedorrera que duró 1 hora de tiempo, y que envenenaría a todos los seres animados en 4 parasangas a la redonda. Y sólo gracias a la virtud que tenían las armas de que era portador, pudo Diamante escapar de aquel soplo infernal. Y cuando el gigante Al-Simurg hubo agotado su provisión, se sentó sobre su trasero, y mirando al joven con estupefacción le dijo: ¿Cómo? ¿Es que no te has muerto del efecto que produce mi trasero, oh ser humano? Y así diciendo le miró atentamente y vio las armas de que era portador el joven. Entonces se irguió sobre ambos pies y se inclinó ante Diamante y le dijo: Oh mi señor, dispensa mi comportamiento, pero si hubieras hecho que algún esclavo me avisara de tu llegada, habría yo cubierto con mis propios pelos el suelo que tenías que pisar. Espero, pues, que no me guardarás rencor en tu corazón por lo que de mi parte ha sido involuntario y sin intención maligna. Así, pues, hazme el favor de decirme qué asunto tan importante es el que te ha impulsado a venir hasta este lugar, a donde no pueden llegar ni seres humanos ni animales. Apresúrate ya a explicármelo, a fin de que yo obre en favor tuyo si es posible, y lleve a buen término tu empresa. Y tras de manifestar a Al-Simurg su simpatía, Diamante le contó toda su historia sin omitir un detalle. Luego le dijo: y he venido hasta ti, oh padre de los voladores, solo para tener tu ayuda y llegar hasta la ciudad de Huacac, surcando los océanos infranqueables. Cuando Al-Simurg hubo oído el relato de Diamante, se llevó la mano al corazón, a los labios y a la frente, y contestó:
por encima de mi cabeza y de mis ojos. Luego añadió: Vamos a partir sin tardanza para la ciudad de Huacac, pero antes he de preparar mis provisiones de boca, para lo cual voy a cazar asnos salvajes de los que pueblan la selva, y me apoderaré de algunos para hacer kababs con su carne y odres con su pellejo. Y cuando ambos estemos provistos de cosas tan necesarias, tú me montarás a caballo en mis hombros y echaré a volar contigo, y así te pasaré por los 7 océanos. Y cuando yo esté debilitado por la fatiga, me darás kababs y agua hasta que lleguemos a la ciudad de Huacac. Y de acuerdo con su discurso, al punto púsose a cazar y cogió 7 asnos salvajes, uno para la travesía de cada océano, e hizo los kababs y los odres consabidos. Luego volvió al lado de Diamante y le hizo montar en sus hombros, tras de llenar con los kababs de los asnos salvajes, unas alforjas que se había pasado al cuello, tras de cargarse los 7 odres llenos de agua de manantial. Cuando Diamante se vio montado de tal modo a hombros del gigante Alcimurh, dijo para sí: Este gigante, que es mayor que un elefante, pretende volar conmigo sin alas por los aires. Por Alá que es cosa prodigiosa y de la que no oí hablar nunca. Y mientras reflexionaba de este modo, oyó de pronto un ruido como el que produce el viento al pasar por el intersticio de una puerta, y vio que el vientre del gigante se inflaba a ojos vistas y alcanzaba enseguida las dimensiones de una cúpula, y aquel ruido de viento a la sazón se hizo semejante al de un fuelle de herrero a medida que se inflaba el vientre del gigante. Y de pronto Alcimurh golpeó el suelo con el pie y en un instante se remontó con su carga por encima del jardín. Luego continuó subiendo por el cielo, haciendo maniobrar sus piernas como un sapo en el agua. Y llegado que fue a una altura conveniente, tomó en línea recta hacia occidente, y cuando, a pesar suyo, sentía que no iba bien y estaba a más altura de la que deseaba, soltaba 1 o 2 o 3 o 4 cuescos de fuerza y duración variadas. Y cuando por el contrario, a consecuencia de esta pérdida, se le desinflaba el vientre, aspiraba aire con todas sus aberturas superiores, o sea, boca, nariz y oídos, y al punto se remontaba por el cielo cerúleo y seguía en línea recta con la rapidez del ave. Y viajaron de tal suerte como pájaros, cerniéndose por encima de las aguas y franqueando uno tras otro los océanos. Y cada vez que surcaban uno de los 7 mares, bajaban a descansar un momento en tierra firme para comer kababs de asno salvaje y beber agua de los odres. Al propio tiempo el gigante renovaba su provisión de fuerzas volátiles, acostándose unas horas para reponerse de las fatigas del viaje. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 94ª noche, ella dijo: Al propio tiempo el gigante renovaba su provisión de fuerzas volátiles, acostándose unas horas para reponerse de las fatigas del viaje. Y al cabo de 7 días de travesía aérea llegaron una mañana encima de una ciudad toda blanca que dormía en medio de sus jardines. Y el volador dijo a Diamante: En lo sucesivo serás un hijo para mí y no me arrepiento de las fatigas que he soportado para traerte hasta aquí. Ahora voy a dejarte en la terraza más alta de esta ciudad, que es precisamente la ciudad de Huacac, y en la que sin duda hallarás la solución del problema que buscas, y dice así: ¿Qué clase de relaciones hay entre piña y ciprés? Sí, esta es la ciudad del negro sombrío que se encuentra debajo del lecho de marfil de la princesa Mora, y aquí es donde podrás saber por qué ese negro es el padre de todo este asunto tan complicado. Y tras de hablar así descendió desinflándose poco a poco,
y depositó dulcemente y sin sacudidas al príncipe Diamante en la terraza consabida. Y al despedirse de él le entregó un mechón de pelos de su barba, diciéndole: «Guarda cuidadosamente estos pelos de mi barba y no te separes de ellos nunca. Y cuando estés apurado y tengas necesidad de mí para que te saque del apuro, o para que te lleve al sitio donde te encontré, no tendrás más que quemar uno de estos pelos, y me verás sin tardanza ante ti». Y acto seguido volvió a inflarse y se remontó por los aires, bogando con soltura y rapidez en pos de su morada. Y Diamante, sentado en aquella terraza, se puso a reflexionar en lo que tenía que hacer, y se preguntaba cómo se arreglaría para bajar de aquella terraza sin ser notado por las gentes que habitaban la casa, cuando vio salir de la escalera y avanzar hacia él un joven de una belleza sin par, y que era precisamente el dueño de aquella morada. Y el joven le abordó con la zalema sonriéndole, y le deseó la bienvenida, diciendo: «Qué mañana tan luminosa la que trae para mí tu llegada a mi terraza, oh el más hermoso de los humanos. ¿Eres un ángel, un genio o un ser humano?». Y Diamante contestó: «Oh caro jovenzuelo, soy un ser humano encantado de inaugurar este día con tu contemplación deliciosa, y me hallo aquí porque me ha conducido mi destino. Y esto es cuanto puedo decirte acerca de mi presencia en tu morada bendita». Y tras de hablar así estrechó al jovenzuelo contra su pecho, y se juraron ambos amistad, y bajaron juntos a la sala de los amigos y comieron y bebieron en compañía. Loores al que une a dos seres humanos y allana en su camino las dificultades y simplifica las complicaciones. Cuando estuvo consolidada la amistad entre Diamante y el jovenzuelo, que se llamaba Fara y era precisamente el favorito del sultán de la ciudad de Huacac, Diamante le dijo: «Oh amigo mío, Fara, ya que eres tan querido del sultán y compañero íntimo suyo, en vista de lo cual no podrá permanecer oculto para ti ningún asunto de este reino, ¿puedes hacerme en nombre de la amistad un servicio que no te ocasionará ningún gasto?». Y contestó el joven Fara: «Por encima de mi cabeza y de mis ojos, oh amigo mío, Diamante. Habla, y si es preciso que venda mi piel para hacerte sandalias con ella, me someteré con alegría y contento». Y entonces le dijo Diamante: «¿Puedes decirme sencillamente qué clase de relaciones hay entre piña y ciprés? ¿Y puedes explicarme también por qué el negro sombrío está echado debajo del lecho de marfil de la princesa Mora, hija del rey Tamuz ben Quamuz, señor de las comarcas de Sin y de Masin?». Al oír esta pregunta de Diamante, al joven Fara se le demudó mucho el semblante y se le puso muy amarilla la tez y turbada la mirada, y empezó a temblar como si estuviese delante del ángel Azraíl. Y al verle en aquel estado, Diamante le prodigó las más dulces palabras para calmar su alma y lavarla del susto. Y el joven Fara acabó por decirle: «Oh Diamante, sabe que el rey ha ordenado que se haga morir a todo habitante o a todo viajero que pronuncie el nombre de ciprés o de piña, porque ciprés es precisamente el nombre de nuestro rey y piña es el de nuestra reina. Y he aquí todo lo que sé acerca de tan temible cuestión. En cuanto a la clase de relaciones que hay entre el rey ciprés y la reina piña, las ignoro de la propia manera que mi lengua no puede decir nada respecto a lo que tenga que ver en tan peligroso asunto el negro consabido. Todo lo que puedo decirte para darte gusto, oh Diamante, es que nadie más que el propio rey ciprés conoce este secreto oculto, y me ofrezco a conducirte a palacio y a ponerte en presencia del rey. Y no dejarás de entrar en su gracia, y acaso puedas desanudar directamente entonces tan difícil nudo». Y Diamante dio las gracias a su amigo por aquella intervención, y convino con él respecto al día en que harían aquella visita al rey ciprés. Y cuando llegó el momento esperado, fueron juntos a palacio, e iban cogidos de la mano y parecían dos ángeles. Y el rey ciprés se dilató y se holgó al ver entrar a Diamante, y después de admirarle una hora de tiempo le ordenó que se acercara. Y Diamante avanzó entre las manos del rey, y tras de los homenajes y deseos le ofreció como presente una perla roja que llevaba colgada de un rosario de ámbar amarillo, tan preciosa
que no se hubiera podido pagar su valor con todo el reino de Huacac, y los reyes más poderosos no hubieran podido procurarse otra igual. Y Ciprés quedó muy contento y aceptó el regalo, diciendo: «Lo admito de corazón». Luego añadió: «Oh jovenzuelo circundado de gracia, en justa correspondencia puedes pedirme cualquier favor que de antemano te está concedido». Y no bien oyó estas palabras que esperaba, contestó Diamante: «Oh rey del tiempo, hállame libre de pedir otro favor que el de ser tu esclavo. Sin embargo, si quieres permitírmelo y consientes en dejar a salvo mi vida, te diré lo que llevo en el corazón». Y añadió. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 95ª noche, ella dijo: «Te diré lo que llevo en el corazón». Y añadió: «Oh mi señor, bien dichosos son los sordos y los ciegos por no estar expuestos a las calamidades, las cuales nos entran por los ojos y por los oídos. Porque en mi caso fueron mis oídos los que atrajeron sobre mí la mala suerte, porque, oh asilo del mundo, desde el día nefasto en que oí mencionar delante de mí lo que voy a contarte, ya no he tenido reposo ni sueño». Y le contó toda su historia con los menores detalles, y no hay utilidad en repetirla. Luego añadió: «Y ahora que el destino me ha gratificado con la vista de tu presencia luminosa, oh Rey del Tiempo, y que quieres concederme como favor insigne la merced que me permite solicitarte, te pediré sencillamente que me digas exactamente qué clase de relaciones hay entre nuestro señor Rey Ciprés y Nuestra Señora la Reina Piña, y que me digas también qué tiene que ver en el asunto el negro sombrío que a la hora de ahora está tendido debajo del lecho de marfil de la princesa Mora, hija del rey Tammuz ben Quamuz, soberano de las comarcas de Sin y de Masín». Así habló Diamante al rey Ciprés, señor de la ciudad de Huacac. Y a medida que hablaba Diamante, el rey Ciprés cambiaba sensiblemente de color y de intenciones. Y cuando Diamante acabó su discurso, Ciprés se había puesto como una llama, y en sus ojos ardía un incendio, y en su pecho le roncaba el hervidero interior, de todo punto semejante al furor de la caldera en el brasero. Y permaneció un momento sin poder emitir sonidos, y de improviso estalló diciendo: «Mal hayas, oh extranjero, por vida de mi cabeza, que si no fueras sagrado para mí después del juramento que hice de dejar a salvo tu vida, en este mismo instante te separaría del cuerpo la cabeza». Y Diamante dijo: «Oh rey del tiempo, perdona a tu esclavo su indiscreción, pero la he cometido porque me lo permitiste. Y ahora, por mucho que digas, no puedes menos de ceder a mi demanda después de tu promesa, porque me has ordenado que formule un deseo entre tus manos, y lo único que me interesa es precisamente la cosa que sabes». Y el rey Ciprés, al oír este discurso de Diamante, llegó al límite de la perplejidad y de la desesperación. Y tan pronto se inclinaba su alma a desear la muerte de Diamante como a mantener sus propios compromisos. Pero el primer deseo era mucho más violento. Sin embargo, consiguió dominarse temporalmente y dijo a Diamante: «Oh hijo del rey Shams Shah, ¿por qué quieres obligarme a echar inútilmente por el aire tu vida? ¿No te valdrá más que renuncies a la idea peligrosa que te preocupa y que me pidas otra cosa en cambio, aunque sea la mitad de mi reino?» Pero Diamante insistió diciendo: «Mi alma no anhela nada más, oh rey Ciprés». Entonces le dijo el rey: «No hay inconveniente en complacerte. No obstante, ten presente que, cuando te haya revelado lo que quieres saber, haré que sin remisión te corten la cabeza».
Y Diamante dijo: Por encima de mi cabeza y de mis ojos, oh rey del tiempo, cuando me haya enterado de la solución que anhelo, o sea, de la clase de relaciones que hay entre nuestro señor el rey Ciprés y nuestra señora la reina Piña, y qué tiene que ver el negro con la princesa Mora, haré mis abluciones y moriré con la cabeza cortada. Entonces el rey Ciprés se mostró muy pesaroso, no solamente porque se veía obligado a revelar un secreto que estimaba más que su alma, sino a causa de la muerte segura de Diamante. Permaneció pues con la cabeza baja y la nariz alargada durante 1 hora de tiempo, tras de lo cual hizo evacuar la sala del trono por los guardias, a los cuales dio, por señas, algunas órdenes. Y salieron los guardias y volvieron al cabo de un momento, llevando atado con una correa de cuero rojo, enriquecida de pedrerías, a un hermoso perro lebrel de la especie de los lebreles, de color castaño claro. Y luego extendieron ceremoniosamente un gran tapiz de brocado de forma cuadrada, y el lebrel fue a sentarse en una esquina del tapiz, tras de lo cual entraron en la sala algunas esclavas, en medio de las cuales iba una maravillosa joven de cuerpo delicado, con las manos atadas a la espalda, bajo la mirada vigilante de 12 etíopes sanguinarios. Y las esclavas hicieron sentarse a aquella joven en la esquina opuesta del tapiz, y pusieron delante de ella una bandeja con la cabeza de un negro, y aquella cabeza estaba conservada en sal y hierbas aromáticas, y parecía recién cortada. Después el rey hizo una nueva seña, y al punto entró el cocinero mayor de palacio, seguido de portadores de toda clase de manjares agradables a la vista y al gusto, y colocó todos aquellos manjares en un mantel delante del perro lebrel. Y cuando el animal comió y se sació, colocaron las sobras en un plato sucio de mala calidad delante de la hermosa joven que tenía atadas las manos. Y ella se puso primero a llorar y luego a sonreír, y las lágrimas que caían de sus ojos se convertían en perlas, y las sonrisas de sus labios en rosas. Y los etíopes recogieron delicadamente las perlas y las rosas y se las dieron al rey. Tras de lo cual el rey Ciprés dijo a Diamante: Ha llegado el momento de tu muerte con el alfanje o con la cuerda. Pero Diamante dijo: Sí, ciertamente, oh rey, pero no antes de que me expliques lo que acabo de ver. Cuando lo hagas, moriré. Entonces el rey Ciprés recogió la orla de su traje real sobre su pie izquierdo, y apoyando la barba en la palma de su mano derecha habló así: Has de saber, pues, oh hijo del rey Shams-Shah, que la joven que estás viendo con las manos atadas a la espalda y cuyas lágrimas y sonrisas son perlas y rosas, se llama Piña. Es mi esposa, y yo, el rey Ciprés, soy señor de este país y de esta ciudad que es la ciudad de Huacac. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la 96ª noche, ella dijo: Has de saber, pues, oh hijo del rey Shams-Shah, que la joven que estás viendo con las manos atadas a la espalda y cuyas lágrimas y sonrisas son perlas y rosas, se llama Piña. Es mi esposa y yo, el rey Ciprés, soy señor de este país y de esta ciudad que es la ciudad de Huacac. Un día entre los días de Alá salí de mi ciudad para cazar, cuando he aquí que en la llanura me asaltó una sed ardiente, y como una persona perdida en el desierto, iba yo de un lado a otro en busca de agua, y tras de muchas penalidades y mucha ansiedad acabé por descubrir una tenebrosa cisterna abierta por los pueblos antiguos. Y di gracias al Altísimo por aquel descubrimiento, aunque ya no tenía fuerzas ni para moverme. Sin embargo, cuando invoqué el nombre de Alá, conseguí tocar los bordes de aquella cisterna, a la que era difícil acercarse a causa de los desprendimientos de tierra
y de las ruinas que la circundaban. Luego, sirviéndome de mi gorro como un cubo y de mi turbante añadido a mi cinturón como de una cuerda, solté todo en la cisterna, y ya se me refrescaba el corazón solo con oír el ruido del agua contra mi gorro. Pero ay, cuando quise tirar de la cuerda improvisada no pude sacar nada, porque mi gorro se había vuelto tan pesado como si contuviese todas las calamidades, y me costó un trabajo infinito tratar de moverlo sin conseguirlo. Y en el límite de la desesperación y sin poder soportar la sed que me abrazaba, exclamé: No hay recurso ni fuerza más que en Alá. Oh seres que habéis establecido vuestra residencia en esta cisterna, seáis gen o seres humanos, tened compasión de un pobre de Alá a quien hace agonizar la sed, y dejadme que saque el cubo. Oh habitantes ilustres de este pozo, me falta el aliento y se me detiene en la boca la respiración. Y me puse a proclamar de tal suerte mi tormento y a gemir mucho hasta que al fin llegó desde el pozo a mi oído una voz que dejó oír estas palabras: Más vale la vida que la muerte, oh servidor de Alá. Si nos sacas de este pozo te recompensaremos. Más vale la vida que la muerte. Entonces, olvidando por un instante mi sed, hice acopio de las energías que me quedaban, y sacando fuerzas de flaqueza, por fin logré extraer del pozo mi cubo con su carga. Y vi agarradas con los dedos a mi gorro dos viejísimas mujeres ciegas, con la espalda curvada como un arco, y tan delgadas que habrían pasado por el ojo de una aguja de ensalmar. Se les hundían los párpados en la cabeza, tenían sin dientes las mandíbulas, su cabeza oscilaba lamentablemente, temblaban sus piernas, y tenían los cabellos tan blancos como algodón cardado. Y cuando, poseído de piedad y olvidando finalmente mi sed, les pregunté la causa de que habitaran en aquella antigua cisterna, ellas me dijeron: Oh joven caritativo, en otro tiempo incurrimos en la cólera de nuestro señor el rey de los gen de la primera división, que nos privó de la vista e hizo que nos arrojaran en este pozo. Y henos aquí dispuestas por gratitud a hacer que obtengas cuanto puedas desear. Vamos a indicarte antes, empero, el modo de curarnos nuestra ceguera. Y una vez curadas quedaremos obligadas por tus beneficios. Y prosiguieron en estos términos: A poca distancia de aquí, en tal paraje, hay un río a cuyas orillas suele ir a pastar una vaca de tal color. Ve a buscar boñiga fresca de esa vaca, úntanos los ojos con ella, y en el mismo instante recobraremos la vista. Pero en el momento en que aparezca esa vaca tienes que ocultarte de ella, porque si te ve, no estercolará. Entonces yo, teniendo presente este discurso, me dirigí al río consabido, que no había visto en mis correrías anteriores, y llegué al paraje indicado acurrucándome allí detrás de unas cañas, y no tardé en ver salir del río una vaca blanca como la plata, y en cuanto estuvo al aire, estercoló abundantemente, poniéndose después a pacer hierba, tras de lo cual volvió a entrar en el río y desapareció. Enseguida me levanté de mi escondrijo y recogí la boñiga de la vaca blanca y regresé a la cisterna, y apliqué aquella boñiga en los ojos de las viejas, y al punto se tornaron clarividentes y miraron a todos lados. Entonces me besaron las manos y me dijeron: Oh Señor nuestro, ¿quieres riqueza, salud o una partícula de belleza? Y contesté sin vacilar: Oh tías mías, Alá el generoso me ha otorgado riqueza y salud. En cuanto a la belleza, jamás se tiene entre las manos lo bastante para satisfacer al corazón. Dadme esa partícula de que habláis. Y me dijeron: Por encima de nuestra cabeza y de nuestros ojos, te daremos esa partícula de belleza. Es la propia hija de nuestro rey. Se asemeja a la risueña hoja del jardín, y ella misma es una rosa, cultivada o salvaje. Son lánguidos sus ojos como los de una persona ebria, y uno de sus besos calma 1000 penas de las más negras. En cuanto a su belleza general, domina al sol, abraza a la luna, y hace desfallecer a los corazones todos, y sus padres, que la quieren extremadamente, a cada instante la estrechan contra su pecho e inauguran todas sus jornadas admirando la hermosura de su hija.
Tal como es, con todo lo que tiene oculto, te pertenecerá, y disfrutarás de ella, y viceversa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 97ª noche, ella dijo: Sus padres, que la quieren extremadamente, a cada instante la estrechan contra su pecho e inauguran todas sus jornadas admirando la hermosura de su hija. Tal como es, con todo lo que tiene oculto te pertenecerá, y disfrutarás de ella, y viceversa. Vamos pues a conducirte al lado suyo, y haréis ambos lo que tengáis que hacer. Pero ten cuidado de que no te vean sus padres, sobre todo cuando estéis enlazados, porque te arrojarían vivo al fuego. Sin embargo, el mal no sería irremediable porque estaremos allí siempre para velar por ti y salvarte de la muerte. Y todo saldrá bien, porque iremos a buscarte en secreto, y te untaremos el cuerpo con aceite de la serpiente faraónica, de modo que, aunque estuvieras 1000 años en la hoguera o en la horca, no experimentaría tu cuerpo el menor daño. Y el fuego resultaría para ti un baño tan fresco cual los manantiales del jardín de Irem. Y tras de prevenirme así de cuanto debía sucederme y tranquilizándome de antemano por el resultado de la aventura, las dos viejas me transportaron, con una rapidez que me dejó atónito, al palacio consabido, que era el del rey de los Gen de la primera división, y creí verme de repente en el paraíso sublime. Y en la sala retirada donde me introdujeron, vi a la que me había deparado mi destino, una joven iluminada por su propia belleza y acostada en su lecho, apoyando la cabeza en una almohada encantadora. Y en verdad que el resplandor de sus mejillas avergonzaba al mismo sol, y mirándola demasiado tiempo se os lavarían las manos de la razón y de la vida. Y enseguida la flecha penetrante del deseo por unirme a ella entró profundamente en mi corazón, y permanecí en su presencia con la boca abierta, en tanto que el niño que me tocó en herencia se conmovía considerablemente y pretendía nada menos que salir a tomar el aire. Al ver aquello, la joven lunar frunció las cejas, como si la moviese un sentimiento de pudor, a la vez que su mirada llena de malicia daba su consentimiento. Y me dijo con un tono que quería ser iracundo: «Oh ser humano, ¿de dónde has venido y hasta dónde llega tu audacia? ¿Es que no temes lavarte de tu propia vida las manos?» Y comprendiendo los verdaderos sentimientos que la animaban con respecto a mí, contesté: «Oh mi deliciosa señora, ¿qué vida es preferible en este instante en que mi alma goza contemplándote? Por Alá, estás escrita en mi destino y he venido aquí precisamente por obedecer a mi destino. Te suplico, pues, por los diamantes de tus ojos, que no perdamos en palabras sin objeto un tiempo que se podría emplear de manera útil». Entonces la joven abandonó de pronto su postura displicente y corrió a mí, cual movida de un deseo irresistible, y me tomó en sus brazos, y me estrechó contra ella con calor, y se puso muy pálida y cayó desvanecida en mis brazos. Y no tardó en moverse, jadeando y estremeciéndose de modo y manera que, sin interrupción, entró el niño en su cuna, sin gritos ni sufrimientos, igual que el pez en el agua. Y mi espíritu conmovido, libre de inconvenientes de los celos, ya sólo se preocupó del goce puro y sin trabas. Y nos pasamos todo el día y toda la noche sin hablar, ni comer, ni beber, haciendo contorsiones de piernas y de riñones y todo lo consiguiente respecto a movimientos de avance y retroceso. Y el cordero corneador no perdonó a aquella oveja batalladora, y sus sacudidas eran las de un verdadero padre de cuello gordo, y la confitura que le sirvió era una confitura de nervio gordo, y el padre de la blancura no fue inferior a la herramienta prodigiosa,
y la carne dulce fue la ración del asaltante tuerto, y el mulo terco fue domado por el báculo del derviche, y el estornino mudo se acordó con el ruiseñor modulador, y el conejo sin orejas marchó a compás con el gallo sin voz, y el músculo caprichoso hizo moverse a la lengua silenciosa, y en una palabra se arrebató lo que había que arrebatar, y redujo lo que había que reducir. Y no cesamos en nuestra tarea hasta la aparición de la mañana en que nos interrumpimos para recitar la plegaria e ir al baño. Y de tal modo nos pasamos un mes, sin que nadie sospechara mi presencia en el palacio ni la vida extraordinaria que llevábamos, toda llena de copulaciones sin palabras y de otras cosas semejantes. Y habría sido completa mi alegría, a no ser por la aprensión que no cesaba de sentir mi amiga, temerosa de ver nuestro secreto descubierto por su padre y su madre, aprensión tan viva en verdad que partía el corazón. Y he aquí que no dejó de llegar el tan temido día, porque una mañana el padre de la joven, al despertarse, fue al aposento de su hija y observó que su belleza lunar y su lozanía había disminuido, y que una especie de fatiga profunda alteraba sus facciones y las velaba de palidez. Y al instante llamó a la madre y le dijo: ¿Por qué ha cambiado el color del rostro de nuestra hija? ¿No ves que el viento funesto de otoño ha marchitado las rosas de sus mejillas? Y la madre miró durante largo rato en silencio y con aire suspicaz a su hija, que dormía apaciblemente, y sin pronunciar palabra se acercó a ella, le levantó con un movimiento brusco la camisa, y con los dedos de la mano izquierda separó las dos mitades encantadoras de cierta parte inferior de su hija, y con sus ojos vio lo que vio, o sea, la prueba fehaciente de la virginidad volatilizada de aquel conejo color de jazmín. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente.